La filosofía no, fundamentalmente no cambia, no ha cambiado. Pienso que es un poco lo que se llama la filosofía perennis, la filosofía eternal, que es que el ser humano se pone preguntas, quiere entender, quiere pensar diferentes posibilidades, quiere construir lo que es. Ahora, si hay una cosa un poco especial en nuestro siglo, pienso que con un poco los grandes esquemas intelectuales tradicionales, los valores tradicionales son un poco deconstruidas. Y por eso se ve que hay un interés en el gran público para la reflexión filosófica, ¿no? Como vemos en los éxitos de libros de filosofía, como lo vemos por el interés con la consulta filosófica, con los cafés filosóficos. Hay una democratización de la filosofía porque la gente hoy busca valores, a elegir, a determinar sus propios valores. Y es porque también la filosofía tiene interés en la educación, porque vemos que la educación puede no más ser la transmisión de informaciones y valores determinadas, pero también cómo aprender el pensamiento crítico, a pensar, a preguntar. Eso es un poco el aspecto que es particular de nuestra época por la filosofía. El título que tengo es de filósofo práctico, ¿no? Porque trato de salir la filosofía de su imagen de erudición, de conocimiento de los autores. Ahora es interesante conocer la cultura filosófica, pero lo que es nuevo hoy en lo que llamamos las nuevas prácticas filosóficas es regresar al origen un poco de la filosofía, por ejemplo, a la imagen de Sócrates, no tanto de transmitir un conocimiento, pero de preguntarse, interrogarse, de buscar ideas, de buscar problemas. Y eso es un poco la idea, que podemos filosofar con niños, porque no lo preguntamos de entender Kant, pero le invitamos a preguntar cosas dentro de ellos, de analizar y comparar sus ideas, de producir hipótesis. Eso es la filosofía como práctica, como actividad y no solamente como un conocimiento. ¿Sí? Nino es como todos los arquetipos importantes, es nadie, es nadie, es todo el mundo. Es la idea de una niña que quiere saber, y cuando quiere saber encontrar resistencia, encontrar incoherencias, encontrar personas que no quieren entender, encontrar obstáculos al deseo de entender, al deseo de saber. Y pienso que cada uno de nosotros, con grados variados, tiene este niño adentro, más o menos despertada, más o menos desarrollada. Pero sí, pienso que todos tenemos niño. ¿Sí? Mira, hay dos aspectos. Un aspecto que muchas veces no se enseña bien porque se reduce mucho a un poco a la historia del pensamiento. Pero eso a veces es un problema. Pero de manera general pienso que puede tener un papel mucho más importante. Y eso porque en España he visto que hay un año, que no me recuerdo qué año, donde antes se enseñó la filosofía, ahora no más. ¿Sí? Cuando hay, por ejemplo, en Noruega, decidieron de enseñar la filosofía en la escuela primaria. Y yo también, es que quiero que se hace, es de utilizar la filosofía como una metodología pedagógica muy joven, empezando en la escuela primaria. He producido libros por la escuela infantil, por niños de 4 o 5 años. Creo que eso desarrolla una visión del mundo donde el niño piensa que no solamente
debe repetir lo que los adultos dicen, pero aprende a producir su pensamiento propio. ¿Sí? No, no soy, el creador de eso es un francés que ya murió hace algunos años, pero fue uno de los promotores, soy uno de los promotores sí, de esta idea. Sí. Es un lugar público donde todo el mundo puede venir y participar a un encuentro, una reflexión filosófica, sin tener presupuestos de erudición, de educación, de diploma, pero es abierto a todo el mundo. Sí. Las circunstancias pueden hacer que se utilice de manera diferente, pero la finalidad no. La finalidad para mí de la filosofía es construir el pensamiento, y el pensamiento es el ser por el humano, porque contrario de los animales, por la cual su ser es determinado casi de manera biológica por el ser humano, el ser se construye con la palabra, con el pensamiento. Entonces pienso que es eso. Ahora se puede que van a tener papel diferente por razón, por ejemplo, el problema de la filosofía como una moda educativa pública no podía ser un problema del siglo X, porque en el siglo X no existió el concepto de la educación pública, pero no es por la razón de la filosofía, pero más porque el contexto es diferente. ¿Sí? Pero la filosofía aprender a pelearse con conceptos como la verdad, la conciencia, eso es la historia de la filosofía.